Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa Innovate, donde hablamos de innovación, emprendimiento y tecnología. Y como siempre me acompaña mi estimado Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Gilmar? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo de nuevo Muchas en este gracias. programa que tanto nos gusta y que tanto nos han mencionado los últimos días y los últimos tiempos, que ha gustado entre la gente. Les agradecemos mucho. Les pedimos que nos sigan más en las redes sociales, que nos digan qué temas quieren ver. Y pues el día de hoy con un programa muy especial que esperamos que les guste mucho. Y bueno, retomando lo que dice Carlos, síganos realmente en las redes sociales, síganos en Spotify, en YouTube y por supuesto en el canal 170 de Total Play. Y bueno, pues Carlos, presenta a nuestra invitada el día de hoy. Pues el día de hoy tenemos una amiga invitada que la verdad es que nos muestra la importancia de un tema muy específico que es la comunicación empresarial, pero que además tiene mucha experiencia en el tema. Bienvenida, Mariel. Qué gusto tenerte aquí. Qué gusto, Carlos. Voy a leer brevemente el resumen de tu vida que nos dicen por aquí. Mariel Mora Cermeño es apasionada de la comunicación. Los que la conocemos sabemos que es así. Su romance con el micrófono empezó a los 16 años, así que espero que te sientes como en casa aquí con nosotros. No, los cogidos vamos a ser nosotros, Carlos, porque ella sabe hablar muy bien, ¿eh? No, para nada. Encantada. Somos comunicadores amateurs. Sí. Profesionales del emprendimiento, comunicadores amateurs. En 1994 fue coproductora y colocutora del primer morning show de radio en español transmitido en Tijuana y San Diego, un programa galardonado en múltiples ocasiones, que esperamos que nos platiques cómo es esa parte binacional. Sí, claro. ¿Cómo funcionó? Eres licenciada en comunicación con especialidad en comunicación efectiva desde la afectividad. Tema muy importante. Mariel ha ocupado puestos directivos en las áreas de comunicación de organismos empresariales e instituciones de gobierno como la Canaco, la Secretaría de Salud Federal y el IFE. Cuando todavía era ahí. Cuando todavía era IFE, ¿verdad? Todavía era. Eres speaker, capacitadora, conferencista, reconocida por tu estilo cercano y humano y miembro del consejo directivo actual de Amexme. Es correcto. El capítulo Sandes. Capítulo Sandes. Es un gusto tenerte aquí, Mariel. Qué gusto. No, hombre, un placer. De verdad, un placer. Gracias, Carlos. Gracias, tocayo, por la invitación. No, qué bueno que te tenemos por aquí, Mariel. Sí, encantada. Pues empezamos. Pues a darle. Ustedes díganme. La ¿por importancia dónde? de la comunicación en las empresas. Platícanos una introducción con esto. Una introducción, y híjole, pues es fundamental. Y yo creo que cada vez este tema ha ido haciéndose más presente y hay más sensibilidad entre los directivos empresariales. Yo te puedo decir que cuando yo terminé la carrera, por allá de 1994, hace un ratito, el tema de la comunicación interna, que era una de las grandes áreas de la carrera, no tenía muchos espacios, no tenía mucha receptividad en la parte industrial, porque como que no estaba la sensibilidad de toda esta parte de las soft skills. ¿Estás de acuerdo? No, eran indicadores, eran ventas, eran resultados, y era, ¿no te gusta? No llegaste a la meta. Vámonos, bye. Y a lo mejor en ese proceso se fueron muchos talentos. A lo mejor en esos procesos de despido sin ver, de despido desde la hoja, sin este trato humano, de ver los resultados en números, se perdieron muchas oportunidades de talento humano, pero también se perdieron muchas oportunidades de mejora, crecimiento e innovación dentro de las propias empresas. Fueron años que estoy segura, porque en esos años yo estaba en radio, porque no era negocio estar en las empresas como comunicador. Okay. No había ese espacio real. Tú entrabas a una empresa tratando de implementar la comunicación interna, recién salida, estudiante, motivada, y te ponían en el área de mercadotecnia. Sí, era un bicho raro, ¿no? Sí, o sea, realmente no sabían qué hacer contigo, no sabían qué hacer con ese perfil. Oye, tomando eso específico que estás diciendo, yo lo estoy viendo mucho últimamente con empresas que consultamos y que vemos la comunicación interna. Yo en este momento, lo platicábamos hace poco, valoramos la habilidad de comunicar de los directivos como su habilidad número uno. Porque si los equipos no conocen la misión y en realidad el deber ser de cada una de las cosas comunicado y claro por el directivo, no hay futuro. Pero Bueno, fíjate, perdóname, desde el momento en que das una instrucción, Carlos. Claro. O sea, si un líder, si un directivo, si un jefe no da una clara comunicación de lo que se debe de hacer, cómo se tiene que hacer,
pues a final de cuentas no vas a llegar al resultado que él está buscando Claro. o que la empresa está buscando. Entonces, este es un tema muy, muy importante. Y me llamó una cosa interesante que es, voy a ponerlo de esta manera, la humanización de las empresas. Que como bien lo dijiste, Mariel, pues antes buscábamos solamente el resultado, que lo seguimos buscando, que lo sigue buscando las empresas, porque pues para eso hay una empresa. Sin embargo, no estaba ese tema humanizado. Ahora sí, el tema de ver por la persona también es muy, muy importante, que a final de cuentas regresa Repercute. en una mejora laboral de la persona que está trabajando contigo. Es correcto, o sea, el dato duro no necesitas perder de vista el dato duro para trabajar la parte humana de tu empresa. Y estos conceptos como visión, misión y toda esta estructura organizacional básica de una empresa no te sirve si tu trabajador, si tu colaborador, si la gente que está cerca de ti no las hace suyas. Claro. No las hace suyas porque las pueden repetir. Pero una cosa es repetirlas, conocerlas, responder en los exámenes o cualquier evaluación que hagas interna. Y otra cosa es realmente hacerlas suyas y proyectarlas. Y esto es justo con lo que decías, Gilmar. El que tú como líder empresarial tengas herramientas adecuadas para estructurar tus mensajes. Estructurar tus mensajes de la mejor forma, conociendo a tu gente, conociendo a quién le estás hablando, cómo bajas la información. De ahí depende, no mucho, de ahí depende todo, cómo se va a abrazar, Claro. cómo se va a recibir y cómo se va a ejecutar. Y te doy un paso todavía más adelante dentro de la empresa. ¿Qué pasa con los equipos empresariales? ¿Qué pasa a la hora del trabajo en equipo? ¿Qué pasa entre las direcciones? Porque la empresa no es lineal. En la empresa tú necesitas que tus colaboradores se sepan comunicar adecuadamente, se sepan poner de acuerdo para realizar proyectos, para alcanzar metas, se sepan motivar. Necesitas desarrollar líderes dentro de tu empresa y eso lo vas a hacer únicamente a través de habilidades de comunicación. Y todo eso lleva un proceso muy estructurado que, como tú lo dices, no existía esa forma, esos manuales, esos procesos, no estaban documentados y generaba... Voy a ponerte dos ejemplos, porque tú que eres un especialista, pues nos puedes dar muy objetivo las cosas. La industria alimenticia, los restaurantes, los chefs. Viene de una tradición esa industria como de soldados, muy ruda, muy de grito, violenta, hasta en algún momento podríamos llegar a decirlo. Y viene después, estos últimos años, un cambio fuerte al respeto a las personas y un cambio de rendimiento muy importante en ello. ¿Qué nos dices de eso? Y segunda, un alumno hace unos días mostró, y no sé si se acuerdan de esta serie de hace muchos años que se llamaba Los Años Maravillosos. Ah, sí, claro. Ay, sí. Sale ahí, sí, ahora que la enseñó me causó algo nostalgia y además está muy, muy padre, ya no me Está acordaba de linda eso. la serie, claro. Y el papá de Kevin trabajaba en una empresa, nunca queda muy claro de qué, pero como de logística. Y entonces él hace un gran trabajo, se esfuerza, se mueve, pero todo, él lo acompaña en ese episodio del trabajo porque le dice, yo quiero saber qué haces, ¿no? Y toda instrucción del jefe al papá es Tajante. estilo baby boomer, tal vez supongo yo, y más en Estados Unidos, ¿no? Que era Es correcto. este tipo de economía de guerra, ¿no? Bueno, platicaros un poquito a nuestra audiencia de esa Dale serie. contexto. Sí, dale el contexto de la serie. Es una serie nostálgica, digamos, de los años 80, principios de los 90, donde un niño de secundaria, el narrador es él cuando ya está grande, no sé de qué edad, pero recuerda como toda su juventud y adolescencia preuniversitaria en los suburbios americanos. Y ahí muestra pues, muchísimos tópicos, entre ellos ¿no? La dinámica familiar americana de esos tiempos, ¿no? Y en este capítulo acompaña al papá al trabajo y el papá desviviéndose, corriendo por todos lados con la empresa y no contestaron un teléfono, no sé qué pasa y sale el jefe a ponerle una regañiza espantosa al papá y el capítulo ahí sale de que él termina diciendo, bueno, pues a lo mejor nosotros no valoramos porque mi papá llega tan de genio, pero ya entendí por qué pasa esto todos los días, ¿no? Ya vi lo que vi. Y esa cultura alrededor está totalmente basada en la falta de comunicación. Totalmente. ¿Qué opinas? Híjole, es que no lo pudiste haber puesto de una mejor forma. Es la cotidianidad. Es la cotidianidad. Es la cotidianidad. Y se vive en la empresa, y se vive en el hogar, y se vive en los amigos, y se vive en muchos momentos. Porque platicábamos el otro día, Gilmar,
de este concepto del buen entendedor conoce sus heridas. Ok. Entonces, algo que en lo que yo estoy trabajando en este momento y estoy explorando esa línea de capacitación y tengo ya estructurada la conferencia y todo, es en trabajar un poquito más con el receptor también. Porque el emisor muchas veces trae su bagaje y llega y lo vacía. Y llega y lo vacía. Si da la casualidad que como hijo, en este caso de la serie, el receptor conoce lo que está detrás, comprende, su receptividad va a ser diferente. Su forma de recibir esa agresividad o ese ímpetu o esa fuerza desmedida con la que expresa el otro, Claro. lo puede tolerar, lo puede entender y hasta puede haber cierta empatía, ¿no? Ujú. Pero si tú no estás ahí, si tú no tienes el conocimiento de lo que trae atrás, tú como receptor, es muy fácil que te prendas, y si es el patrón no te puedes prender, pero sí, pues ahí andas viendo a ver cómo te desquitas o no sé, o sea, te ocasiona poca productividad, te ocasiona, o sea, puede desencadenar muchas cosas negativas en las empresas. Sin embargo, Te voy a interrumpir un segundito. A lo mejor tú te acuerdas de este concepto, lo traigo en la mente, pero no me acuerdo cómo es. Las renuncias pasivas. Sí, claro, sí, por supuesto. Con nuestro auditorio emprendedor. Creo que eso es muy importante tenerlo claro. Hay gente que te renuncia sin que ya renunció y nada sigue ahí más está cobrando, yendo exacto. a cumplir Y con es su esta horario. parte, ¿no? Sí. Es esta parte. Pero el proceso de comunicación, históricamente, desde que nace, luego le ponen más adornitos y te distribuyen los ruidos de la comunicación y todo, pero básicamente es un emisor, un receptor, un canal y un mensaje, ¿no? Y la Me quitaste la pregunta que te decía. ¿Cómo es la estructura de la comunicación? Sí, es básicamente, esa es tu estructura básica, elemental. Ya de ahí, ya metiéndote a profundidad, pues empiezas a ver que el ruido lingüístico, el ruido físico, el lenguaje verbal, el no verbal. ¿Qué es esto del ruido físico? El ruido físico es, tú estás hablando y yo, o tú estás hablando y yo estoy contestando mensajes, estoy ida, o simplemente llegas a Pero eso es pedir. de la parte receptora. ¿Eh? Pero ¿qué pasa cuando la parte emisora? Perdón, te dije el ruido físico. Perdón, el ruido. ¿Sí me preguntaste por el ruido físico? Sí. Ah. Ahora, ¿pero qué pasa con la parte emisora cuando le estoy hablando a ella y te estoy volteando a ver a ti? Es de ambos lados, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. O sea, no es solamente de la emisora. Y ahí es justamente donde Es bidireccional. Es bidireccional, siempre. Y viene un proceso de retroalimentación como parte final del proceso, ¿sí? Sin embargo, en todos lados donde tú te pongas a estudiar una comunicación formal, académica y de investigación y análisis, siempre te van a decir que es el emisor el que tiene que cuidar qué canal va a usar para transmitir el mensaje y que llegue adecuadamente al receptor en función de su escolaridad, de sus habilidades, del estilo de vida que tiene, en fin, que tú vas a estructurar el mensaje en función de las características específicas del emisor al que tú vas, lo cual me parece perfectamente válido y nace. Pero ¿quién le dice al receptor desde dónde va a recibir? O sea, ¿quién le dice al emisor? ¿Cómo vas a saber si el emisor llegó peleado con la esposa? Si el emisor tiene un papá en el hospital, si el receptor llegó peleado si el receptor tiene un papá en el hospital. Yo ponía un ejemplo muy claro. Escuché y de hecho lo menciono en el capítulo de Líderes que Inspiran, porque esa parte para mí, yo que estoy en el tema permanente, sigo cayendo en eso. Mi papá estuvo el último año. Perdón, María, ¿te puedo interrumpir aquí? Sí. Ella también es parte, ¿te acuerdas que trajimos en un capítulo anterior a Adriana Arango? Ok, Que también claro. es parte, es autora también de del libro de Mujeres que Mujeres Inspiran. que Inspiran. Y bueno, Claro. pues tenemos aquí otra autora o coautora de Coautora. este Parte libro. del gran... Sí, es un libro que apenas va a salir, todavía no puedo decir mucho de él, pero apenas va a salir esta edición, comparto con otros 14 autores. Es un capítulo nada más lo que participo y es mi primera participación en el libro, o sea, ando emocionada porque ya soy autora.
Pero estoy feliz porque el gran Pedro Eloy me hizo la distinción de invitarme y sobre todo la oportunidad de compartir esto, ¿no? Y ahí lo menciono, Gilmar, porque les contaba que mi papá estuvo su último año en diálisis en casa. Entonces, yo no lo atendí directamente porque yo soy de Tijuana, entonces allá estuvieron mi sobrino y mis hermanos al pendiente. Pero yo vi el nivel de estrés y de responsabilidad que es estar dializando a una persona en casa, la angustia, el que no entre una minúscula partícula de polvo porque se puede infectar o sea, no dormían porque tienen que estar checando que el catéter durante la noche no se desprenda. O sea, era pesadísimo. Estábamos en una reunión y alguien dijo que no, pero es que ya le va a llegar la máquina para dializarlo en casa. Y alguien dijo, oye, pero qué maravilla que va a estar en casa, así ya no lo tienen que desplazar, qué chulada. Y mi primer impulso ahí fue, maravilla, si realmente sabes lo que es dializar, es conveniente, no es maravilloso. Y fue un impulso fuerte que salía desde el dolor. Claro. ¿Sí? Pero esa persona no sabía, ni siquiera se estaba dirigiendo a mí. Uh-huh. Y yo pude haber reaccionado de una forma confrontativa y decirle, ¿acaso sabes de qué se trata? Y hubiera dicho, bueno, esta mujer qué mosca le picó. O sea, ella nada más estaba siendo empática con esta otra persona que tenía un familiar que requería diálisis y lo iban a tener en casa convenientemente para ya no moverlo. Claro. Entonces, si el receptor trae heridas, como en este caso pongo este ejemplo, como yo traía la mía, es muy fácil que la comunicación se rompa. Entonces tiene que haber también en este proceso una responsabilidad del receptor. Tiene que haber un momento en que tú digas, a ver, ¿desde dónde estoy escuchando lo que tú estás diciendo? No nada más, y mi trabajo aquí es es abrir un espacio de diálogo en donde también nos hagamos responsables de lo que escuchamos y cómo reaccionamos a lo que escuchamos. Y eso laboralmente, en el ámbito personal, en el ámbito cotidiano, te puede cambiar muchos esquemas. Fíjate qué interesante lo que dice Carlos, porque cuando hablamos de emprendimiento, tienes que saber en qué momento llegarle a la gente que va a ser tu nicho de mercado. Y puede ser que no sea el momento correcto y ahí terminaste el negocio. Entonces sí hay que buscar esos momentos. Pero la pregunta sería, ¿cómo sabes cuál es el momento? Es que es precisamente por eso también hay un trabajo como receptor. Precisamente por eso hay que hacer este trabajo. Porque si tú te sabes que no estás en un momento de revisar un proyecto, de evaluar un empleado, de ver índices de resultados, mejor da un paso atrás. Y no rompas la posibilidad de un crecimiento, de una buena idea, y no cierres puertas. Te tienes que identificar a ti mismo como líder de una empresa, de una institución, de donde sea, y tienes que saber si tú estás bien para escuchar. O por lo menos, nunca vamos a estar todos 100% bien, pero por lo menos tener bien identificadas esas heridas que muchas veces te hacen estallar. Si a ti toda la vida te dijeron que equivocarte está mal y te sentenciaron, seguramente, muy seguramente, vas a querer sentenciar al que se equivoca. Claro. Seguramente, porque es algo que, así como hablábamos del café, que traes en el ADN esas programaciones, también traes estas reacciones ante estímulos que tu inconsciente ya reconoció y sabe que eso está mal porque así crecí yo. Oye, ¿cómo podemos romper esos estigmas, Mariel, a lo mejor desde chico me educaron de una cierta manera? ¿Cómo hago para romper esos estigmas? ¿Qué me recomendarías a mí? ¿Qué recomendarías a Carlos? Y por supuesto a nuestro editor. Es un trabajo interno. Es un trabajo permanente. O sea, no es de ya me metí a un curso para sanar mis heridas. Es un trabajo permanente. No es mi área. Mi área no es esta parte de trabajar en los traumas, las crisis existenciales que todos arrastramos, porque simplemente no lo podría abarcar. La comunicación es suficientemente grande.
Pero si no lo haces o si no lo estás haciendo ahorita o si no estás dispuesto a hacerlo, porque existe mucha gente que dice, ay, no, es que me vas a poner a analizar mi infancia y qué me dolió. Hay gente que simplemente dice, no me quiero meter ahí. Claro. No me quiero meter ahí y es muy respetable. Hay técnicas en la comunicación. Sí existen las técnicas para decir, le quiero dar con todo. Sí tiene que haber esta sensibilidad de, no es él, soy yo. Traigo mi herida. Y hay técnicas desde la pausa reflexiva, o sea, empiezas con una pausa reflexiva, esa sería lo primero. Acostúmbrate a no desbordarte. O sea, si alguien llega con una información que te golpeó el alma, que te empieza a hacer, tu regla debe ser no te desbordas. Y no hablas en ese momento. Y entonces empieza una pausa reflexiva. Al principio dices, no, pues ¿a qué horas? Pues si tengo al ejecutivo enfrente, ¿a qué hora hago todo eso? Con la práctica se va haciendo algo habitual. Pero definitivamente eso que estás diciendo es muy cierto, es algo que requiere entrenamiento. Entrenamiento. Haces tu pausa reflexiva, luego haces la conexión con el botón que dolió. ¿Por qué me caló tanto esto? Y luego ya, si estás en ese momento, reformulas y respondes. Al principio no te va a dar el tiempo. ¿Sí? Al principio no lo vas a poder hacer, entonces a lo mejor dices, dame 5 minutos, y ahorita nos vemos. Dame 5 minutos. Y a veces es todo lo que necesitas para mostrar respeto al que está delante de ti y calmarte. Hay mucha gente que usa la respiración, hay mucha gente que usa... Pero sí es muy importante entrenarlo y sí es muy importante estar usando y usando y usando. A lo mejor empezar con la parte personal, que es la que puede ser más noble con nosotros, empezar con la parte personal a trabajarlo para que esto ya empiece a ser un mecanismo tan rápido como el que te digo que sucedió ante este estímulo de que, ay, tu papá y yo. Y dije, a ver, es una herida la que está brincando aquí. Tranquila, no vale la pena que conteste porque ni siquiera es para mí el comentario. Claro. Silencio y ni te enojes, te sigue cayendo bien esta mujer, o sea, no está haciendo nada malo. Pero son técnicas y hay varias, no es la única. Hay técnicas que trabajamos con empresas, que trabajamos con equipos de trabajo para decirles, tranquilo, no vamos a hacer de esto un conflicto, porque debemos aprender a entender en qué momento es un desacuerdo estrictamente relacionado con el tema que se está tratando y en qué momento está brincando una herida de atrás que me está haciendo romper involuntariamente la posibilidad de un acuerdo o de un crecimiento. Oye, Mariel, platícanos a lo mejor 2 casos. Uno que tú digas sí fue súper exitoso, ya sea con una empresa, con una organización, con lo que tú quieras, y otro que te ha costado así mucho trabajo. Fíjate que el cotidiano es, me pasa mucho con la gente de recursos humanos. Son los que más se desesperan. Se desesperan mucho y sufren mucho. Y recuerdo mucho a una chica que me decía, es que me desespera que yo dije algo en una junta, se termina la junta y 3 minutos después, llega y, oye, y entonces, ¿cómo es que tenemos que hacer Entonces, trabajamos con ella. Primeramente, ¿cómo estás comunicando? Porque es muy posible que el error no venga de ellos, que venga de cómo estás tú bajando la información. No está quedando lo suficientemente clara, no estás dando las herramientas. Entonces, primero se hace un análisis de eso. Ya que nos dimos cuenta que siempre era la misma persona, dijimos, ok, podemos considerar que no eres tú, que es esta persona que está. Entonces, sí le dimos una técnica en donde ella tiene que repetir, reconocer y reafirmar. Son 3 R's, ¿no? Y entonces cada que llegaba y le preguntaba, ella entonces le decía, ¿sí recuerdas que en la junta dije esto con toda claridad? Siento que no estás poniendo atención en las juntas. ¿Pasa algo contigo? Entonces, esta persona empezó, no fue la primera, pero esta persona empezó ya que le decían, no, es que
lo que quieras, ok. Te reafirmo te repito la información que necesitas saber y te reafirmo al final. Sé que puedes, estás en el equipo por un motivo, porque tienes talento, capacidad. Sé que vas a cumplir con los objetivos, la meta y el trabajo tal como se planteó. Tengo confianza en ti. Bye, ¿no? Al cabo de un rato, se resolvió. Se resolvió de forma fácil. ¿Cuándo? No, y también ha pasado bastante, cuando la cabeza No quiere. no quiere. Ok. Y no va a haber forma. Si yo pudiera decirle a todos los líderes empresariales lo importante que es tu forma de desenvolverte con ellos y cómo permea en todos los equipos de trabajo, cómo tu línea de comunicación, de comportamiento, de transmisión de mensajes permea, no me lo creería. Cuando la cabeza no está abierta, cuando la cabeza no quiere, súper difícil tener resultados en este tópico. Oye, Mariel, y eso que nos dices es muy interesante. La limitante u oportunidad actual de los canales de comunicación. Vemos esto que decía, estoy en una junta que pudo haber sido un correo. Y ahora muchas instrucciones, muchos encargos, pues incluso dan por WhatsApp, ¿no? Sí. Y eso lo deja muy claro. De todos modos, ves este punto y me voy a salir un poquito de cuando ponen en Facebook, vendo bicicleta 500 pesos y el que te pregunta primero, ¿en cuánto? ¿En cuánto? Y eso, aparte, Carlos, híjole, va mucho más allá. Es todo un tema lo que son redes y comunicación escrita, porque tú escribes de una forma. Claro. ¿Cómo te leen? Si tú ya me caes mal, si yo ya sentí una actitud hostil de tu parte hacia mí, y tú me dices, Mariel, por favor, Mariel, necesito que por favor me entregues el informe el martes. ¿Viste el marco que me puso? Necesito que por favor me entregues el estudio el martes. O sea, ve cómo me escribo. Dice, no, pues es que dice, necesito que por favor me entregue. O sea, ¿cómo leo? Sí. ¿Desde dónde leo? Y me regresa otra vez a la responsabilidad del receptor. ¿Cómo estoy leyendo los mensajes? La tecnología de la información es una maravilla siempre que no perdamos el contacto humano. Siempre que cuidemos que se siga manteniendo el contacto humano. Sí, porque realmente no transmites la emoción con la que estás diciendo las cosas. Nadie sabe cómo. Digo, por eso mucha gente utiliza los emojis, ¿no? Que dicen, bueno, que lo pongo y te pongo un emoji para que veas cómo te lo estoy tratando de transmitir. A mí, yo de verdad abuso, si tú quieres, de los mensajes de audio. Okay. Pero prefiero. Y especialmente cuando el tema es un poquito más delicado o cuando la situación a lo mejor está un poquito más ríspida, lo prefiero. Y si ya es un extremo de situación y no podemos hablar en persona, es nota de video. Pero necesito que me escuches y me veas. Okay. Y veas por dónde voy. Idealmente iré en un ánimo conciliatorio, ¿verdad? Porque Claro. no, la idea no es usarlo con fines hostiles. Pero yo sí... la nota de voz infinitamente más clara que la escrita en WhatsApp para dar instrucciones cuando son institucionales y para todo mundo, puede que sí. Hemos encontrado, en algunos lugares lo hemos implementado, que usemos las notas de audio cuando es te equivocaste aquí, fallaste acá, no me gustó que hicieras esto, úsalo con audio. O en persona. Idealmente en persona, ¿verdad? Pero hay mucha gente que trabaja a distancia. Entonces, Yo creo que estás tocando un tema muy importante también, que es que en las organizaciones la comunicación necesita buena voluntad. Yo creo que nos ha pasado a todos estando a la cabeza de alguna organización, pues que se vuelve la operación compleja y tienes un equipo directivo debajo de ti y ese equipo directivo te trae una información específica que pues muchas veces no acaba siendo la realidad. Y rompe la forma de trabajar de los equipos hacia abajo, porque si a ti te dicen, oye, es que no trabaja, no tienes tiempo de bajarte a ver si trabajó, ¿no? O también lo que llamamos la pirámide rosada, ¿no? Donde abajo hay un problemón fuertísimo y cuando llega realmente al pico, todo está perfecto. Todo está padre. Todo está Exacto. perfecto. Entonces Claro. se va diluyendo la información
en ambas direcciones. Pero se van quedando cicatrices también. Es correcto. Se van quedando, aunque se hubiera resuelto y ya no hubiera habido problema, esa cicatriz ahí se quedó. Claro. Y no necesitas más que una situación parecida para detonar aquello como si jamás hubiera desaparecido el primer problema. Oye, Mael, a ver, ya hablamos de la estructura de la comunicación desde el emisor al receptor, pero de la estructura del mensaje. ¿Hay alguna estructura que nosotros tengamos que tomar en cuenta cuando comunicamos algo? Depende qué mensaje estás estructurando y cuál es tu finalidad A ver, a la hora de estructurar. vamos con un emprendedor que quiere dar a conocer su emprendimiento. ¿Qué estructura debería tener él? Si vamos a hablar de tecnología de información y si vas a quererlo promover en redes, tienes que ser sumamente concreto. Y se usó durante muchos años la pichada del elevador, que era, bueno, doy también el contexto, es si tú entraras a un elevador con la persona de tus sueños empresarialmente hablando y le quieres vender tu proyecto, tienes de aquí al piso 7 para sacar una cita. ¿Qué le dirías, no? Para rápido. Entonces tienes que tener esto Clarísimo. muy, muy claro de cuáles son tus argumentos para soltarlos en un minuto y a ver si te da la cita. Ahora esa pichada del elevador se da todos los días en redes sociales. Claro. Porque cada vez está más... La inmediatez es impresionante. Tú estás con el celular y estás haciendo así. Que te capte son 3 segundos. No estamos hablando del minuto de la pichada del elevador. 3 segundos. Lo que tienes para captar la atención. En algunas manejan estadísticas más nobles que dicen 4 segundos. Pero estás así. Y eso es en nuestra generación, porque los chavos, yo creo que ya estamos hablando de otro nivel de No, que a veces están viendo 2 celulares, 3 celulares, y la computadora, el iPad y el celular, entonces dices, ¿a cuál veo? Entonces aquí estamos hablando, no te detengas a edificarte tú. No sirve de nada en esos momentos. Resuelve, da contenido de valor. Ofrece tu contenido de valor. Empieza con eso. ¿En qué te puedo ayudar yo a ti? ¿Quién soy? ¿Qué he hecho? Luego lo platicamos. Detecta un dolor que tenga, identifica tu sector, obviamente haz tu tarea, ve qué puede estarle doliendo al sector hacia el que te vas a dirigir. Identifícalo y llega por ahí. ¿Estás teniendo problemas para dormir? Yo sí, me regreso. Claro. La super almohada, yo ya caí, ya la compré. Claro. Ya la compré, ¿no? Porque además es para la vida. El lenguaje incluso, ¿no? Totalmente. No quiero oír de más. Es tanta la información y tanto el contenido que no quiero escuchar de más, ¿no? Sí. Oye, y por ejemplo, las herramientas para hablar diversos idiomas, y no me refiero a lenguajes inglés, español, italiano, tal, sino, por ejemplo, tuvimos un caso que trabajamos hace algunos años en una empresa en la que tú trabajaste, por cierto. Había unas máquinas con las que hacían los clutches, ya sabes en dónde. Lo que necesitaban ahí era que los empleados hicieran 5 pasos, pero el manual de la máquina venía de este tamaño y en alemán. Okay. Para el ingeniero o los ingenieros era sumamente complejo transmitir a la línea y la rotación era terrible, ¿no? Terrible. Nos pidieron intervenir, hicimos y sacamos una pequeña caricatura, un cartoon de 6 pasos específicos donde les digo, paso número 1, seguridad. Estás parado donde tienes que estar parado, tal. Muy, 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 muy sencillo. Gráfico totalmente. Gráfico totalmente. Incluso nos ayudaron en aquel momento personas que eran puericultistas. Porque estábamos hablando en la línea, sí, por supuesto que podía haber personas con preparatoria, ¿no? Secundaria y preparatoria, pero también había personas con tercera primaria, ¿no? Y que entonces ahí el lenguaje se estira. Tenías que facilitarlo. Demasiado, tenía que ser muy suave. Entró esto, se hizo en español, se hizo en la planta de aquí, y luego se hizo en coreano y se hizo en inglés, ¿no? Porque fue muy eficiente este punto. Pero fue la habilidad en aquel momento del director de proyectos de la empresa que reconoció y dijo, no podemos. No tenemos las habilidades para hablarles a ellos. Yo soy un ingeniero con maestría en no sé qué sería mecánica, tal, y no estoy logrando comunicarme con mi base obrera, ¿no? ¿Cómo? Eso fue hace 10 años. No, ahora Hoy, está
infinitamente más requerido. O sea, la economía del lenguaje, fundamental. Por eso redes sociales te dan luego 1 minuto. Necesitas más, no deberías necesitar más. Y si lo vas a usar, lo más seguro es que ya no te van a escuchar después del primer minuto. Son los famosos reels, ¿no? Sí, los famosos, ahí 40 segundos, ¿no? Oye, yo estoy honestamente metiéndome, tratando de entrar realmente de controlar redes, porque aparte lo quiero hacer yo. Porque si yo voy a platicarte de redes, pues necesito saber cómo manejarlas, pero no sabes el trabajo que me ha costado porque me van alcanzando a velocidad vertiginosa. O sea, Bueno, es que está cambiando, esta tecnología cambia cada impresionante. día. Ingresé primero por mis hijos, porque puedo tener Instagram, pues y yo, pues sí, pero pues yo tengo que tener Instagram, ¿verdad? Para eso. Y luego ya me enteré que pueden sacar como 40 cuentas, ¿verdad? Pues Yo jurando que los tenía muy atendidos por este lado, ¿no? No, y lo que sacan sus close friends. Sí, el close del close y la cuenta privada y la Yo cuenta... esto no lo entiendo, pero bueno. Oye, yo ahorita Sé que existe. entre la personal, la de comunicación efectiva, la del despacho que tengo con mi esposo, ya malabareo porque no sé, pero cada vez agradezco más que la tendencia sea breve y conciso. Claro. Porque le digo, oye, yo me tardo 2 horas en subir una historia. O sea, todavía yo, que me juro la wow de la comunicación, por la parte tecnológica, me está costando porque luego la quiero adornar, la quiero decorar. Claro. Y la verdad es que ni necesitas tanto. O sea, para mandar un mensaje efectivo, concreto y contundente, es oportuno. Y aparte, ya ahorita hay una cantidad de herramientas impresionantes que te dicen cuáles son los horarios ideales para publicar, cuáles son, hacia qué sector vas. Entonces, ya los puedes dejar programados el mes entero, el año entero, si te da el tiempo de prepararlo en una sentada. Es decir, herramientas hay. Habemos unos que nos está costando un poco de trabajo dominarlas, pero le estamos echando muchas ganas. Herramientas hay, y la verdad es que la economía del lenguaje en redes, en correos, en todo. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en la estación de radio, porque cuando yo hacía el programa para Tijuana y San Diego, como lo mencionabas al principio, Carlos, también en algún tiempo estuve en las oficinas del lado de San Diego, americano, trabajando el área de producciones de la misma, de promociones de la misma estación de radio donde yo tenía el programa en la mañana. Era de 5 a 10 de la mañana. Okay. Yo cobraba por levantarme, no cobraba por hablar, cobraba por levantarme. Y yo veía mucha diferencia entre la comunicación de los gringos, o sea, en Estados Unidos era FYI, esto, ya. 4 palabras y te lo mando. Y en México, y sobre todo en 1994, por este conducto me permito enviarle la relación de... Y en inglés era, hello, here's where esto es lo que me pediste, here's what you asked. Fíjate que yo pienso incluso que tiene algún tiempo que creo esto, que por eso el inglés es el idioma universal, idealmente. Mucha gente dice, no uses anglicismos. Perdón, hay palabras americanas que no tienen traducción. No, y te dicen efectivamente todo en una sola palabra. Sí. En una sola palabra te dicen concisamente lo que necesitas escuchar. Y no es tan emocional como si somos los mexicanos, como tú dices, con estos oficios. Protocolo. Somos mucho de protocolo. Es que somos latinos. Sí. Tenemos, y ya ahorita ya no tanto, ya ahorita como que ya ha bajado, el medio empresarial ya es más concreto y ya adoptamos el PTI, ya estamos usando abreviaturas para pues hacer la inmediatez, ¿no? No me ventes tanto rollo, dime qué quieres. Claro. Pero Estados Unidos iba en eso adelantadísimo. Y eso es economía del lenguaje, precisamente en todos los aspectos también. O sea, no nada más el traducir la parte gráfica y el hacerla de más fácil acceso, sino también usa así literal, como dice, usa menos palabras. Claro. Cosa que a mí no. Si has hablado, no voy con eso. Tuve una experiencia con un jefe con el que trabajé, que cuando le comentabas algo, usábamos mucho el WhatsApp para platicar las cosas, le decías, oye, pasó esto, creo que hay que hacer esto. Ok. A mí eso me caía perfecto. Era ok. Pero tenía yo compañeros de trabajo que lo que les parecía tan ambiguo y tan complejo,
pero es generacional. Pero aparte, pero Esa es una pregunta que yo te tenía guardada, que bueno que ahora tocaste y aquí voy a tocar el tema. ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo ha cambiado con los cambios generacionales? No. Y eso es lo que estamos platicando. O sea, ha sido un cambio que yo veo muy radical. Totalmente radical. Está de miedo y lo platicábamos el día del evento de Amex Megilman. Porque en esta línea que me regreso que traigo de la responsabilidad del receptor, va más lejos y se vuelve más apremiante precisamente por el impacto que ya tienen las redes sociales actualmente. Yo le digo que el concepto, el receptor que no se hace responsable de sus emociones, que no se hace responsable de la forma en que está percibiendo el mundo y los mensajes que recibe de forma directa, se puede hacer o victimario de la información, se puede volver víctima automático o se puede volver tirano. Y los haters son receptores tiranos. Claro. Total y absolutamente, que no solamente se sienten con derechos, sino con autoridad de desbaratar cualquier comentario, opinión, publicación, foto, lo que sea que alguien escribió o publicó en redes sociales. Y esta soberbia con las que orgullosamente ellos se llaman haters y que, bueno, han encontrado un nicho tremendo porque también es altamente lucrativo. Y lo triste es que están creciendo y están llenando bolsillos a partir de la dispersión del odio. Exacto. Eso no es algo que el mundo necesita de entrada. Y eso es algo que estamos como sociedad aceptando, reconociendo y validando. Porque el estar hablando de haters, ya es que los haters, si vas a tener tu programa, si van a poner su podcast de innovación, pues aguas con los haters, pero pues ahí van a estar y nada más no los lean mucho para que no se sientan mal. Son parte del proceso. Claro. Y no son más que receptores tiranos. Receptores que en algún momento no quisieron hacerse responsables al inicio, no quisieron hacerse responsables de, pues a mí no me gustó esto, quizá por esto otro, pero pues pasó de largo. Pero al empezar a confrontar y empezar a tener éxito en la confrontación y empezar a tener fama y empezar, se creó y se formó todo un fenómeno dentro de la comunicación. Todo depende de cómo lo recibas tú también. Sí, ahorita claro. hablamos del emisor y del receptor. Y yo creo que cuando tienes haters y lo recibes de manera positiva, vamos a llamarlo de esa manera, pues puedes mejorarlo. O sea, a final de cuentas se pueden hacer mejorar. Depende del comentario. Los comentarios pueden ser muy ofensivos. Es que porque sí, los he visto mucho. Yo ahí haría una distinción. Una cosa es el hater como tal, que lo único que hace es golpear, ofender, agredir. Claro. Y la otra es el que no estuvo de acuerdo contigo, al que no le gustó algo y respetuosamente te da su punto de vista. Y de ese es del que sí creo que se puede aprender. ¿Qué podemos aprender de los haters como tales? Los que nada más están ofendiendo, agrediendo, insultando. Puedes aprender tu autocontrol, puedes aprender a trabajar en tu seguridad, puedes aprender mucho hacia adentro, pero es muy difícil, y yo no lo recomendaría evaluar tu desempeño en función del comentario de un hater, jamás. Y hay un fenómeno ahí que me voy a permitir decirte, en este canal no hablamos de política, pero está el fenómeno de Donald Trump. Donald Trump tuvo 4 años donde muchísimos puntos de opinión le dieron hasta por debajo de la lengua. Y al final del día es cierto este punto donde publicidad es publicidad, ¿no? Hablaron tanto de Donald Trump que nunca salió de la conversación y logró darle la vuelta a las cosas positivamente para él. Hoy ves un Donald Trump que es a lo mejor más radical que antes incluso. Totalmente. Y es mucho más aceptado de lo que fue en su primer periodo, ¿no? Es un maestro de la persuasión y de la comunicación. Es un maestro tremendo y bueno, tiene claramente sus alianzas con ciertos medios de comunicación que mueven lo que él necesita que llegue
a su gente, porque él ya no le habla a sus detractores. Él sigue hablando y fortaleciendo su propia gente, a la que ya tiene cautiva, y para seguirse legitimando ante ellos. Ahora resulta que el que se le hubiera atorado una escalera eléctrica es noticia nacional. No sé si vieron hoy en la mañana. Pues la verdad no leí a profundidad la nota, pero iba llegando, iba Melania, iba él atrás, y se descompuso la escalera eléctrica. Y ha sido la nota del día, que se descompuso, y que si era intencional, y que si fue boicoteo, y que la escalera eléctrica. Entonces, ese de verdad es un manejo de medios magistral, porque está en la noticia nacional, está en posición de víctima de alguien que permanentemente lo quiere atacar, y estoy seguro que eventualmente va a hacer una declaración sobre la escalera eléctrica, porque pues él aprovecha todas estas oportunidades. Es un maestro del tema. Es un excelente ejemplo, porque es un maestro del tema. Muy bien, muy bien. Nos habla de ti, Mariel. Primero, ¿cómo llegaste aquí a San Luis? Wow. ¿Y cómo te convertiste del tema de la radio hacia emprendedora y empresaria? Wow. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque ya tengo 54 años. No, ya apenas los voy a cumplir apenas en octubre. Bueno, mira, yo, como les decía, yo empecé con el micrófono muy pequeña. O sea, empecé desde antes de los 16, ya andaba yo desde la secundaria en oratoria, declamación, y en todo lo que pudiera estar delante de la gente y dramatizando era lo mío. O sea, a mí ponerme delante de las personas y dramatizar. En la preparatoria ya tuve la fortuna de estar más en espacios más serios frente del micrófono, y yo quería ser doctora. Yo quería estudiar medicina. Un giro radical. Totalmente. Yo quería estudiar medicina, especializarme en pediatría. Eso era. Y en la preparatoria me empezaron a decir, maestros, Mariel, usted está loca. ¿Qué va a ir a hacer a medicina? Yo tenía la especialidad en la prepa de laboratorista clínico, porque yo iba a ser doctora. Una de mis hermanas me dijo, Mariel, yo también creo que tus maestros están bien. O sea, ve y chécate, se va a abrir una carrera nueva aquí en Tijuana. Se llama comunicación. Y yo, ¿qué es eso? ¿Cómo que sí? En la Universidad Autónoma de Baja California se va a abrir. Soy la primera generación de la carrera de comunicación, que se oye hermoso, pero la verdad no debería andarlo diciendo, porque pues no había muchos talleres, ¿no? O sea, nos tocó armar el taller de radio, nos tocó armar muchas cosas. Y cuando estaba como en tercer semestre, yo andaba en todo. Es que mi papá tenía un pánico de que yo no terminara la carrera, porque puse una agencia de modelos con mi mejor amiga, que acabo de cuñada, ahora es mi cuñada. La casé con mi hermano. Pues, ¿qué haces con la mejor amiga? La casas con tu hermano, ya para que se quede para siempre en tu vida. Andaba en todo, y mi papá sufría, ¿no? Entro le dije, ¿sabes qué? Ya, bueno, voy a buscar trabajo en algo relacionado a mi carrera. Y escuché un anuncio en lo que era la mejor estación, bueno, sigue siendo, pero era la estación de estaciones, porque era para Tijuana y el sur de California. Todo California, llegaba hasta Los Ángeles, la señal, que se ocupaba una estudiante o egresado de la carrera de comunicación. Era rarísimo que alguien pidiera a alguien de comunicación. Pues llamé. Me invitaban a colaborar sin sueldo, por supuesto, en un proyecto que se iba a lanzar, que a ver si pegaba. Y yo, pues le entro. Estuve trabajando con ellos en el proyecto como 3 meses. En aquel entonces estaba el programa de Nino Canún. Claro. El programa, y era como algo así, ese esquema, pero en radio. Y finalmente hicimos un piloto, no nos lo aprobaron, pero nos dijeron, hagan la propuesta para un morning show. Okay. Que no había en español. En Estados Unidos los morning shows son toda una industria. Y en español no había. Hicimos la propuesta, nos quedamos de lunes a viernes de 5 a 10 de la mañana con el programa, y así estuve 10 años. En el Inter, pues terminé mi carrera, y pasado los 10 años de radio, surge la oportunidad de irme a México a Concanaco, a la Confederación, porque ya también como parte de la carrera, yo ya tenía mi agencia de publicidad y demás, armamos la campaña para que el presidente de Canaco Tijuana contendiera por la presidencia de la Confederación a nivel nacional, y que se gana.
Entonces nos dice, ¿quién se va conmigo a México? Y era casado. Y yo, solterita y libre, dije, pues yo me voy a México. Entonces me vine, estuve trabajando con las cámaras de comercio del país. Un poquito agotador, yo pensaba que andar viajando era bien rico, pero no, fue pesado. De ahí me fui a la Secretaría de Salud, a Comunicación Social, y cuando Luis Carlos Ugalde entra al Instituto Federal Electoral como presidente consejero, me voy junto con mi jefe, Gustavo Lomelín, que era mi jefe en Comunicación Social en la Secretaría de Salud, era Julio Frenk, secretario de Salud. Nos vamos con Luis Carlos, que yo ya lo había conocido en un diplomado de transparencia que tomé en el CIDE. Allá en México, ¿qué transparencia? Pues ya. Pero el diplomado lo tomé en el CIDE, ya había conocido a Luis Carlos, y ahí estuve trabajando hasta que vengo a una fiesta a San Luis. Y conozco a Ilustre Potosino, y me caso con Carlos, que dices que sí, con Carlos Gómez, mi esposo, hace 20 años. Dije, pues vámonos, viene otra etapa en mi vida. Según yo venía una etapa de, ya, pues él ya tiene su negocio y yo a la casa, o sea, he trabajado desde los 16 años, o sea, duré 4 meses y estaba así, ¿necesitas que te ayude? Claro. Sí, o sea, no pude, le dije, te ayudo, demás. Decidimos establecer por situaciones que se dieron en ese momento, que fue justo lo que te platicaba de la regiduría y todo eso. Aprovechamos esa coyuntura, cambiamos el giro y pusimos un despacho de seguros. Multiseguros tenemos, y es ahí donde el concepto innovación me llegó, o sea, donde sí aproveché toda esta parte de la innovación. Porque lejos de quedarnos en la parte de, pues soy un asesor de seguro y demás, creamos el despacho, creamos alianzas, tenemos alianzas con laboratorios, tenemos alianzas con el despacho de abogados, tenemos alianzas con despachos de contadores y demás. Entonces somos un grupo grande que ofrecemos servicios integrales a nuestros clientes, especialmente las empresas. Entonces, pero mi gusanito de la comunicación, dije, no lo puedo dejar. Sí estaba esta parte, mis hijos ya seguían creciendo y dije, ya es momento, ya me puedo dar un poco más de tiempo y retomo la parte que me mueve y que traigo en la sangre y que me apasiona. Y que es esta parte de Mariel Comunicación Efectiva, así lo dejé. Y sí, insisto mucho en la afectividad, porque ya nos estamos... No, sí. Insisto mucho en la afectividad porque el término de comunicación asertiva cada vez se hace más popular, pero por lo mismo también se distorsiona. Entonces, la asertividad sin la afectividad también se nos rompe. Y ahí es donde nace Mariel Comunicación Efectiva, y es lo que me tiene aquí con ustedes. Fíjate que para mí es, este enfoque de lo afectivo en la comunicación no es algo, la verdad, con lo que yo he convivido tanto. Me parece sumamente interesante y me parece definitivamente algo que no se puede dejar de observar, de aplicar, de entender, de aprender, porque somos muy técnicos muchas veces, ¿no? Yo soy financiero de origen, MBA, tú ingeniero, y somos de pronto cuadrados en los temas. Exacto. Y a lo mejor sí somos buenos para comunicar y somos eficientes, pero tú estás hablando de construcción de relaciones a largo plazo. Es correcto. Y eso es algo que la verdad yo creo que todos en la empresa tenemos que aprender a hacer. 20 años de matrimonio me respaldan. Ahí la llevo. No, pero sí es cierto, de eso se trata finalmente. De eso se trata, de crear relaciones de fondo con raíces verdaderamente profundas. Sostenibles. Porque puede haber arribas, abajos, momentos de tensión, momentos de muy buena comunicación. Cuando nos va bien, la comunicación es fácil, ¿verdad? Exacto. Cuando nos va mal, la comunicación es compleja muchas de las veces y entra esta parte emocional de administrar los dos lados del que nos estás hablando, ¿no? Claro. Oye, Carlos, ahora sí, Mariel, se nos acaba el tiempo. ¿Sí? Entonces nos quedan 3-4 minutitos. Platícanos dónde te puede encontrar la gente que nos escucha, en qué redes sociales, qué servicios das.
Vamos, promocionate ahorita. Voy con todo, voy con todo. Está bien fácil porque soy Mariel Comunicación Efectiva en Facebook, estoy en Instagram, en LinkedIn ya estoy entrando, ahí voy, no van a tener mucho contenido ahí, pero estoy así, les digo, estoy trabajando en mis redes, estoy echándole muchas ganas en LinkedIn ya te voy a dar, conectar porque ya te encontré, Gilman. Ya aprendí a conectar en LinkedIn, soy una vergüenza, yo lo sé, pero pues, esta soy. Ahí estoy en todo momento y la parte del despacho que ojalá también pueda haber. Mi parte son capacitaciones directas a empresas para esta parte de trabajo de equipo enfocado en comunicación 100%, cómo bajar, cómo identificar a los receptores, cómo identifico los perfiles de mi compañero de trabajo. No pretendo cambiar a nadie, simplemente con lo que ya tienes, con tu gente, cómo trabajamos mejor. Obviamente doy conferencias, que me encanta participar en conferencias, y esa es la parte de la comunicación y muy enfocada a la parte empresarial. También la parte de hablar en público, de estar en el micrófono. Tengo algunos clientes que son ya directivos, que tienen necesidad de estar haciendo presentaciones, entonces también... desde ese ángulo lo trabajamos. Y Canaan Asesores, el despacho, igual. Canaan Asesores en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. No he sabido separar comunicación efectiva de Canaan Asesores, entonces los tengo los dos juntos. Ya quizá luego los separaré, pero ahí estoy a la mano de todos y bueno, a través de ustedes espero que me dirijan cualquier inquietud que pudiera surgir. Por supuesto que sí. Claro que de hecho, bueno, si lo recibimos en las redes sociales, mándenos un mensaje y podemos dirigirlos con Mariel. Por supuesto que sí. Considera un hecho y pues consideramos tus socios. No, que encantada de la vida. Muchísimas gracias. Pues bueno, nos pedimos, Carlos. Muchísimas gracias por seguirnos. Muchísimas gracias, Mariel, por estar aquí. Esperamos vernos muy pronto. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Mariel. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube y por supuesto en el canal 170 de Total Play, para que nos sigan, nos den sus comentarios y nos digan qué más les gustaría ver por aquí. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.